Ponte cómodo o cómoda, y prepárate para un dulce sueño mientras escuchas Génesis del 1 al 7 durante algo más de 20 minutos. Suscríbete al canal y comparte en las redes sociales para ayudarnos a tener más audiencia. Gracias. El canto de la creación. Un viaje a través de los 7 días de Dios. Introducción. Bienvenidos a nuestro canal, donde la palabra de Dios nos acompaña en un viaje tranquilo y reflexivo. Hoy, nos adentramos en los primeros versículos de la Biblia, donde se narra el maravilloso relato de la creación del mundo. La historia comienza con un verso que resuena en el corazón de todos los creyentes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras nos transportan al amanecer de los tiempos, cuando la mano de Dios empezó a dar forma al universo. Día 1. La luz y las tinieblas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí, vemos el caos primordial, el vacío que Dios se dispone a llenar con su creatividad. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Con esta poderosa palabra, Dios trae orden al caos, separando la luz de las tinieblas. Es un acto de claridad y pureza, que ilumina las tinieblas. Dios reconoce la bondad de su creación y establece una distinción clara entre el día y la noche. Llama a la luz día, y a las tinieblas llama noche, y así concluye el primer día. Día 2. La expansión y los cielos. Dios dice, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios crea la atmósfera, que separa las aguas superiores, posiblemente las nubes y la humedad, de las aguas inferiores, los océanos y ríos. Esta separación es fundamental para la formación de la tierra y la vida en ella. Dios llama a la expansión cielos, albergando el sol, la luna y las estrellas. Día 3. La tierra emerge y la vegetación brota. Dios dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubráse la seca. Con este acto, Dios forma los continentes y los océanos, dando forma a la superficie terrestre. Llama a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llama mares. Estos nombres reflejan la majestuosidad y la belleza de nuestro planeta. Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Aquí, Dios inicia la creación de la flora, que será la base de toda la cadena alimentaria. La tierra produce hierba verde y árboles frutales, cada uno según su especie. Día 4. Los cielos se iluminan con el sol, la luna y las estrellas. Dios dice, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Estas lumbreras no solo iluminan, sino que también sirven para marcar el paso del tiempo. Dios crea las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el día y la lumbrera menor para la noche, así como las estrellas. Coloca estas lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, gobernar el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Día 5. La vida marina y las aves sobrevuelan los cielos. Dios dice, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Aquí, Dios comienza a poblar la tierra con criaturas marinas y aves. Dios crea las grandes ballenas, toda clase de seres vivientes que se arrastran en las aguas, y todas las aves aladas, cada una según su especie. Dios bendice a estas criaturas, animándolas a fructificar y multiplicarse, llenando los mares y los cielos. Día 6. Los animales terrestres y la creación del hombre. Dios dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Aquí, Dios crea la fauna terrestre, desde los leones hasta los insectos. Dios hace animales de la tierra, ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra, cada uno según su especie. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que gobiernen en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea al hombre a su imagen, varón y hembra los crea. Dios los bendice y les dice, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sometedla, y gobernad en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios provee toda hierba que da semilla y todo árbol frutal para que sirvan de alimento a los seres vivientes. Día 7. El descanso de Dios y la bendición de la creación. Dios contempla toda su obra y la declara no solo buena,
sino excelente. Así concluye el sexto día de creación. Aunque no está en este pasaje, vale la pena recordar que en el capítulo 2 de Génesis, Dios descansa el séptimo día, estableciendo así el concepto del Sabbat como un día de reposo y dedicación a Dios. Día séptimo. El descanso de Dios. Dios finalizó su obra en el séptimo día, y descansó de toda su labor. Bendijo y santificó este día, estableciendo así el concepto del Sabbat. El jardín de Edén. Antes de que existiera la humanidad, Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente. Este jardín estaba regado por un río que se dividía en 4 ramales: Pisón, Gión, Hiddekel y Eufrates. El huerto estaba lleno de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La creación de Adán. Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y le infundió el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser vivo. Lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y cuidara. Las instrucciones de Dios. Dios permitió a Adán comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Advertía que si comía de ese árbol, moriría. La creación de Eva. Dios consideró que no era bueno que Adán estuviera solo, así que decidió crearle una ayuda idónea. Después de intentar con todas las criaturas, Dios tomó una de las costillas de Adán mientras dormía y creó a la mujer, Eva. Adán reconoció a Eva como parte de sí mismo y la llamó varona porque fue tomada del varón. El matrimonio y la inocencia. Adán y Eva vivían en armonía y desnudez en el huerto, sin sentir vergüenza ni culpa. Conclusiones. Este relato nos introduce a la primera pareja humana y al paraíso terrenal, el huerto de Edén. Nos recuerda la inocencia y la pureza de la relación entre Adán y Eva antes de la caída. También destaca la importancia del descanso y la bendición divina en el séptimo día. La tentación y caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Este relato nos enseña sobre la naturaleza del pecado, las consecuencias de la desobediencia y la promesa de redención. La serpiente y la tentación. La historia comienza con la serpiente, descrita como más astuta que cualquier otro animal que Dios había creado. Se acerca a Eva y le pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva responde que sí, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había prohibido comer, bajo pena de muerte. La serpiente entonces siembra la duda en la mente de Eva, diciendo: no moriréis. Más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. La serpiente tenta a Eva sugiriendo que Dios les está negando algo bueno y que al comer del árbol, adquirirán conocimiento y sabiduría divina. La caída. Eva, tentada por la promesa de sabiduría y conocimiento, toma del fruto del árbol y come. Luego, le da a Adán, quien también come. En ese momento, sus ojos se abren, y se dan cuenta de que están desnudos. Intentan cubrirse con hojas de higuera. Oyen la voz de Dios en el huerto y se esconden, temerosos de su presencia. El juicio de Dios. Dios llama a Adán y le pregunta: ¿dónde estás tú? Adán responde que se escondió porque estaba desnudo y tenía miedo. Dios pregunta si han comido del árbol prohibido. Adán admite que sí y culpa a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, culpa a la serpiente me engañó, y comí. Dios entonces pronuncia juicio sobre cada uno. A la serpiente: maldita entre todas las bestias y animales. Debe arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días. Se establece enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. A Eva: multiplicación de sus dolores y preñeces. Parirá con dolor. Su deseo estará hacia su marido, pero él se enseñoreará de ella. A Adán: maldición sobre la tierra. Deberá trabajar arduamente para obtener alimento. Comerá hierba del campo y sudará para obtener su sustento. Finalmente, retornará al polvo de donde fue tomado. La expulsión del huerto de Edén. Dios, sabiendo que ahora Adán y Eva podrían comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado caído, decide expulsarlos del huerto. Coloca querubines y una espada flameante en la entrada del huerto para impedirles el acceso al árbol de la vida. Así, Adán y Eva son enviados a cultivar la tierra, desde la cual Adán fue tomado. Conclusiones. Este relato nos enseña sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. También nos revela la promesa de una futura redención a través de la simiente de la mujer, que heriría la cabeza de la serpiente.
Aunque la caída trajo pecado y sufrimiento al mundo, Dios ya tenía un plan para la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Caín y Abel. El primer asesinato. El nacimiento de Caín y Abel. Después de la caída de Adán y Eva y su expulsión del huerto de Edén, Adán conoce a su esposa Eva, quien concibe y da a luz a Caín. Eva dice: «Adquirido he varón por Jehová». Esto sugiere que ella veía a Caín como un regalo de Dios, posiblemente esperando que él pudiera redimir a la humanidad. Más tarde, Eva da a luz a Abel, el hermano de Caín. Las ofrendas de Caín y Abel. Caín se dedica a la agricultura, mientras que Abel se convierte en pastor de ovejas. Ambos deciden hacer ofrendas a Dios. Caín ofrece frutos de la tierra, mientras que Abel ofrece los primogénitos de sus ovejas y su grosura. Dios acepta la ofrenda de Abel con agrado, pero rechaza la de Caín. Caín se siente enojado y decaído por esta respuesta. El enfado de Caín. Dios se da cuenta del enojo de Caín y le pregunta por qué está enojado y por qué su rostro se ha ensombrecido. Dios le explica que si hace lo correcto, será ensalzado, pero si no, el pecado está esperando la puerta, tentándolo a pecar. Dios anima a Caín a dominar el pecado y a no ceder a sus deseos pecaminosos. El asesinato de Abel. Caín, lleno de envidia y rabia, invita a Abel a hablar en el campo. Allí, Caín ataca y mata a Abel. Cuando Dios pregunta a Caín sobre la ubicación de Abel, Caín responde con indiferencia: «No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano?». Dios condena a Caín por su pecado, y le dice que la sangre de Abel clama venganza desde la tierra. El castigo de Caín. Dios maldice a Caín y lo condena a ser un errante y extranjero en la tierra. Caín teme por su vida, preocupado de que cualquiera que lo encuentre lo mate. Dios le asegura protección colocando una marca en él, para que nadie lo haga daño. Caín se aleja de la presencia de Dios y se establece en la tierra de Nod, al oriente de Edén. La descendencia de Caín. Caín conoce a su mujer, quien da a luz a Enoch. Caín construye una ciudad y la llama Enoch en honor a su hijo. Se narra la descendencia de Caín, incluyendo a Jabal, el padre de los nómadas y pastores, Jubal, el padre de los músicos, y Tubal Caín, el herrero y acicalador de metales. Lamech, otro descendiente de Caín, tiene 2 esposas y se enorgullece de su habilidad para vengarse, incluso más allá de lo que Dios había prometido para Caín. El nacimiento de Seth. Después del nacimiento de Caín y Abel, Adán conoce nuevamente a Eva, quien da a luz a Seth. Eva ve a Seth como una sustitución divina por Abel, quien fue asesinado por Caín. Seth también tiene un hijo llamado Enos, y en ese tiempo, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Las generaciones de Adán a Noé. Este es el libro de las generaciones de Adán. Esto indica que se trata de un registro genealógico y biográfico de Adán y sus descendientes. Dios creó al hombre a su semejanza y lo hizo varón y hembra, bendiciéndolos y llamándolos Adán el día en que fueron creados. La vida de Adán. Adán vivió 130 años y engendró a Seth, quien era a su semejanza y conforme a su imagen. Después de engendrar a Seth, Adán vivió otros 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Adán vivió 930 años antes de morir. La vida de Seth. Seth vivió 105 años y engendró a Enos. Después de engendrar a Enos, Seth vivió otros 807 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Seth vivió 912 años antes de morir. La vida de Enos. Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, Enos vivió otros 815 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enos vivió 905 años antes de morir. La vida de Cainán. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Después de engendrar a Mahalaleel, Cainán vivió otros 840 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Cainán vivió 910 años antes de morir. La vida de Mahalaleel. Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Después de engendrar a Jared, Mahalaleel vivió otros 830 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Mahalaleel vivió 895 años antes de morir. La vida de Jared. Jared vivió 162 años y engendró a Enoch. Después de engendrar a Enoch, Jared vivió otros 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Jared vivió 962 años antes de morir. La vida de Enoch.
Enoch vivió 65 años, y engendró a Matusalam. Después de engendrar a Matusalam, Enoch vivió otros 300 años, y tuvo otros hijos e hijas. Sin embargo, lo más notable es que caminó con Dios y que desapareció, porque Dios se lo llevó. Esto sugiere que Enoch fue tomado directamente al cielo sin pasar por la muerte. En total, Enoch vivió 365 años. La vida de Matusalam. Matusalam vivió 187 años y engendró a Lamech. Después de engendrar a Lamech, Matusalam vivió otros 782 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Matusalam vivió 969 años antes de morir. La vida de Lamech. Lamech vivió 182 años y engendró a Noé. Lamech dio a Noé el nombre de Alivio, esperando que él aliviara las cargas de su trabajo debido a la maldición sobre la tierra. Después de engendrar a Noé, Lamech vivió otros 595 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Lamech vivió 777 años antes de morir. La vida de Noé. Noé nació cuando Lamech tenía 182 años. A los 500 años, Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Noé es conocido por su papel en la construcción del arca y la supervivencia del diluvio universal. El diluvio universal, el juicio de Dios sobre la maldad. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El capítulo comienza describiendo cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a las que eligieron. Esta unión resultó en la aparición de gigantes y valientes hombres de renombre. Aunque el texto no aclara quiénes eran los hijos de Dios, algunos interpretan que eran ángeles caídos que se unieron a las mujeres humanas. El pecado y la maldad de la humanidad. Dios observó que la maldad de los hombres era extrema en la tierra, y que sus pensamientos y acciones estaban constantemente dirigidos hacia el mal. Esto llevó a Dios a arrepentirse de haber creado a la humanidad y a decidir destruir a la humanidad y a la mayoría de las criaturas terrestres. La elección de Noé. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé era descrito como un hombre justo y perfecto en su generación, y caminaba con Dios. Dios decidió salvar a Noé y a su familia del diluvio que estaba por venir. El pacto con Noé. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca, especificando sus dimensiones y estructura. El arca sería un lugar de refugio para Noé, su familia y una selección de animales, para preservar la vida en medio del diluvio. La construcción del arca. Noé obedeció a Dios y comenzó a construir el arca, una enorme estructura de madera, embetunada por dentro y por fuera para evitar que se llenara de agua. El arca tendría 3 pisos y una ventana en la parte superior, con una puerta en un lado. La preparación para el diluvio. Dios instruyó a Noé para que tomara consigo a su familia y a pares de cada especie de animal, tanto aves como bestias y reptiles. Estos animales serían salvados para repoblar la tierra después del diluvio. El diluvio y el juicio de Dios. Dios anunció que enviaría un diluvio para destruir toda la vida terrestre, excepto a aquellos que estuvieran en el arca. Este diluvio sería un juicio sobre la maldad y violencia que había inundado la tierra. El diluvio universal, el pacto de Dios con Noé. La preparación para el diluvio. Dios instruye a Noé y a su familia para que entren en el arca, ya que ha visto la justicia de Noé en su generación. Dios especifica que deben llevar consigo 7 pares de cada animal limpio, macho y hembra, y un par de cada animal no limpio. También deben llevar 7 pares de aves para preservar su especie. Dios advierte que enviará lluvia durante 40 días y 40 noches, lo que resultará en la destrucción de toda vida terrestre, excepto aquellos en el arca. La construcción y entrada al arca. Noé obedece diligentemente a Dios y construye el arca según las instrucciones divinas. A la edad de 600 años, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cham y Japet, y las esposas de sus hijos entran en el arca. Animales de todas las especies, tanto limpios como no limpios, entran en el arca de a 2 en 2, guiados por Dios. Las puertas del arca son cerradas por Dios mismo, asegurando la seguridad de todos los que están dentro. El comienzo del diluvio. 7 días después de que Noé y su familia entraron en el arca, las aguas del diluvio comienzan a caer sobre la tierra. El día señalado, el 17 del segundo mes del año 600 de Noé, se rompen las fuentes del abismo y se abren las cataratas de los cielos.
La lluvia continúa ininterrumpidamente durante 40 días y 40 noches, causando que las aguas se eleven rápidamente. La extensión y gravedad del diluvio. Las aguas aumentan tanto que el arca flota sobre la superficie de las aguas, protegiendo a sus ocupantes. Los montes más altos son cubiertos por 15 codos de agua, lo que indica la magnitud del diluvio. Toda vida terrestre, excepto aquellos en el arca, perece. Esto incluye aves, ganado, bestias, reptiles y toda la humanidad, excepto Noé y su familia. La duración del diluvio. Las aguas prevalecen sobre la tierra durante 150 días, asegurando la destrucción completa de toda vida fuera del arca. Durante este tiempo, Noé y su familia permanecen a salvo dentro del arca, confiando en la protección y promesa de Dios. Conclusiones. Esta historia nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, así como la misericordia y la gracia de Dios hacia aquellos que le son fieles. También destaca la importancia de la obediencia a Dios y la fe, como la que mostró Noé al construir el arca y confiar en Dios para su salvación. El diluvio sirve como un recordatorio de la justicia de Dios y su compromiso de juzgar el pecado, pero también de su promesa de salvación a través de la fe.